a José Antonio y a su familia religiosa, a su tata. Tata, no lo conozco, pero desde aquí mis bendiciones y buen trabajo con su hijo. Disculpen a las personas que se sintieron aludidas con el tema del sentido común, pero ya hoy, familia, en nuestra sociedad hay que empezar a tomar los puntos como son, hay que empezar a ver la religión como es, porque si no, familia, vamos a seguir destruyendo generaciones por generaciones. Hoy creemos que el culto es salir con un bandera para la calle y que todo el mundo vea que tú eres palero. Y es que es fundamental conocer los temas básicos del sistema de creencias, familia, precisamente para la comprensión del culto y de la práctica. La libertad, familia, empieza desde la mente. Cuando logramos entender que nosotros, que el pueblo de Cuba tiene que ser libre, pero tiene que ser libre de mente y de espíritu, a partir de aquí, familia, con la libertad es que empieza todo lo demás, incluso hasta el tema económico, de que nuestras cátedras de investigación fueron castradas y que en lo que Cuba estaba hermética, cerrada y estaba rígida ante la evolución del mundo, familia, fuera de Cuba habían personas haciendo investigaciones muy profundas sobre nuestro culto. Lo que pasa es que nos limitaron a Lidia Cabrera y a Fernando Ortiz. Por eso es que, familia, es muy importante abrir la mente, es muy importante ya hoy, siglo XXI, familia, entender de que más allá de nuestras ceremonias básicas, existen términos que dan explicación lógica a nuestras prácticas, a nuestras ceremonias, a nuestros tratados. Muy buena, familia, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio para hablar de religión, para hablar de espiritismo, para tocar temas, familia, sobre el mundo esotérico. Desde aquí le envío las bendiciones a mi familia religiosa en Cuba y al pueblo cubano religioso, buen practicante. A ese que está disperso por el mundo, aunque no sea practicante y que le llame la atención esta religión, a esa familia, mis bendiciones. Quiero darle las gracias a un usuario, a José Antonio Pacheco. Hoy estaba yo sentado por la mañana revisando el último programa que hice sobre economía, sobre el tema de cómo se vinculaba el mayombe, la religión, el culto hermético en general, al tema empresarial. Y toqué algunos temas sobre el tema de sociedad, política y religión, en cuanto a Cuba me refiero. Y de cierta forma, familia, este programa me dejó un sabor agridulce porque me refería al sentido común de los religiosos y lo hice de una forma muy genérica. Y quiero tocar este punto. A ver, familia, yo asumo y soy consecuente de cada una de las palabras que sale en este programa porque lo hago totalmente consciente de lo que digo. Hoy en día hay que tener mucha cautela cuando uno habla, sobre todo con el religioso cubano. Y aquí, familia, es donde viene el programa de hoy, donde viene la aclaratoria. Familia, hoy sí, en general, hay el sentido común en el caso del religioso en cuanto a sociedad, me refiero, familia, es muy poco. Y no se debe al religioso, a la preparación de religiosos. En Cuba hoy tenemos religiosos muy preparados, tenemos religiosos muy competentes y tenemos religiosos que sí aplican el sentido común. Ahora, ¿qué pasa? Yo me refería a la parte económica y por eso es que agradezco el mensaje de José Antonio Pacheco cuando él se refiere de que incluso su tata le ha enseñado, su tata piensa muy parecido a mí y estoy seguro que podemos tener muchas diferencias. Pero familia, hay que despertar un poco en cuanto al tema de economía, de sociedad. Hoy en Cuba prácticamente el sistema modifica incluso hasta la práctica religiosa. Yo, por ejemplo, conozco tatas que a la prenda le echan lo que encuentran, le echan incluso hasta ron de esto de los que se encuentran en las pistas recreativas de Cuba. En cada reparto hay una pista recreativa. Y nosotros somos conscientes de que una prenda lo que lleva es aguardiente, no lleva ron. Pero sin embargo aquí, por ejemplo, vemos como un sistema económico, familia, afecta incluso hasta el proceder religioso. Entonces nosotros a veces, y ahora hablo como no religioso, ahora hablo como cuando yo era leyo. Yo iba a casa de mi tata y sí existe el falso concepto, porque es un falso concepto, de que el religioso bueno es el que no cobra. Vale, pero es que si este religioso, familia, no tiene un derecho,
cómo este religioso va a poder suplir las necesidades básicas, mínimas de su fundamento y de él como persona y como ser social. Y esto, familia, tenemos que entenderlo. Por ejemplo, cuando vamos al culto de la Ocha, por ejemplo, al culto de Ochun, la miel de abeja en Cuba es prácticamente agua con azúcar, literal. Entonces se supone que si nuestras entidades, si nuestra Ocha, si nuestros fundamentos son el epicentro de nuestro mejoramiento, son el motor impulsor de lo que nos hace a nosotros ser prósperos en el mundo material, y nosotros prácticamente no le damos la atención debida, o le damos cualquier tipo de atención, o simplemente no le ponemos encima lo que le tenemos que poner para que estos fundamentos caminen como tienen que caminar. Familia, aquí hay un problema religioso que es detonado por un problema político y económico. Y aquí es donde entra el factor social, familia. A veces yo, por ejemplo, yo vengo a hablar aquí de temas de otros cultos, hablo de la Wicca, hablo de los cultos herméticos y tal. Y no es que yo mezcle las cosas, yo no las mezclo. De hecho, lo que debería estar sucediendo hoy en Cuba es que para ser un país, un pueblo tan religioso y de tanta fe como somos nosotros los cubanos, deberíamos tener un sistema, un ángulo tan abierto con respecto a los cultos, y tampoco es así. Nosotros, los principales exponentes de las investigaciones, en cuanto a culto me refiero, sobre todo en el Mayombe, tenemos a Fernando Ortiz, tenemos a Lidia Cabrera, tenemos incluso a la amiga de Lidia Cabrera, Teresa de Parra. Y familia, es increíble que las bibliografías que hacen referencia a nuestro culto son tan limitadas, y es que precisamente fueron modificadas también por un sistema ideológico que también limitó, que es precisamente el mismo sistema que hoy está afectando, el sistema económico que hoy modifica precisamente nuestra práctica, nuestra religión. Claro, porque cátedras de investigación científica de universidades no estaban abiertas a la investigación individual, estuvieron limitadas a una investigación trazada por una directriz de Estado, político e ideológico, y solamente se llegó a saber las investigaciones que al Estado político e ideológico le convenía que se supiera, la que no se eliminó. Y no porque lo diga yo, familia, vámonos a la historia de nuestra sociedad para que vean cómo se limitó también la práctica religiosa, cómo se limitó también la ideología religiosa, cómo se limitó incluso hasta la manifestación física. Un yabó no podía salir vestido de blanco para nada. Entonces, familia, yo entiendo que sea tan complicado hoy hablar con una sociedad que ha sido castrada de mente literal, pero ya como religiosos tenemos que empezar a entender otro tipo de sistemas de enseñanza, de aprendizaje, de conducta religiosa, para poder precisamente mejorar y potenciar el gran culto que tenemos. Porque es increíble que en estructura, familia, el Inquisi Malongo, familia, es un culto tan bien estructurado que tiene todas las aristas cubiertas, desde base, desde culto y desde analítica religiosa, por así decirlo, que es increíble, que es impecable, es perfecto. Disculpen que a los otros cultos, pero es perfecto. Y precisamente estamos dejando tantas cosas a un lado porque no estamos mirando la otra parte del culto. Y aquí es cuando me refiero, familia, que me quedé con un sabor agridulce, porque no quería referirme al sentido común de los religiosos, pero es que no podemos tapar el sol con un dedo. Hoy tenemos una sociedad prácticamente que solo está interesada en el tema de culto y práctica, y no le interesa para nada la preparación básica de nuestro sistema de creencias. Y es que es fundamental conocer los temas básicos del sistema de creencias, familia, precisamente para la comprensión del culto y de la práctica. Y esto tenemos que verlo de sí o sí. Aquí no hay aguas tibias. Por eso, familia, hoy me agradó tanto este mensaje que me envió José Antonio Pacheco. Y de verdad que sí, que me agradó el día, porque estaba viendo el programa, y hubo otra parte del programa que yo, por tratar de ser un poco parcial con lo religioso, no fui más a lo profundo, que fue cuando me refería a que hoy precisamente lo que está afectando a nuestro culto en Cuba
es un tema económico, que es lo que el pueblo ha pedido tanto y que al final es lo que hemos repudiado tanto. Hemos repudiado tanto el tema económico en el ámbito religioso, que hoy precisamente lo que está afectando a nuestra religión es un problema económico. Pero no, familia, vamos más adentro. La libertad, familia, empieza desde la mente. Cuando logramos entender que nosotros, que el pueblo de Cuba tiene que ser libre, pero tiene que ser libre de mente y de espíritu, a partir de aquí, familia, con la libertad es que empieza todo lo demás, incluso hasta el tema económico. Y a nosotros, familia, nos han castrado la libertad. Por eso es que hoy en Cuba, precisamente, hasta la forma de pensar de religioso no es libre. Está condicionada a una persona que te dice que oreja no pasa cabeza. O sea, si no piensas conmigo, si piensas por debajo de mí, está bien. Pero si no, familia, estás fuera de ese círculo. Y no, los religiosos, familias en Cuba tienen que ser libres y sobre todo de mente. ¿Para qué? Precisamente para entender, familia, otros cultos, otros términos y tal. Hoy vienen religiosos, por ejemplo, que vienen estudiando doctrina, que vienen estudiando, por ejemplo, al doctor Fouquiao, uno de los principales exponentes en la investigación del culto bacongo, de la cosmogonía baconga. Y vemos la reacción de los religiosos en Cuba. No, eso no, porque yo nunca he escuchado hablar a mi tata de eso. Familia, tenemos que entender, como les estaba explicando antes, de que nuestras cátedras de investigación fueron castradas. Y que en lo que Cuba estaba hermética, cerrada, y estaba rígida ante la evolución del mundo, familia, fuera de Cuba habían personas haciendo investigaciones muy profundas sobre nuestro culto. Y no es que de nuestro culto haya poca investigación, no, hay mucha investigación. Lo que pasa es que nos limitaron a Lidia Cabrera y a Fernando Ortiz. Por eso es que, familia, es muy importante abrir la mente, es muy importante ya hoy, siglo XXI, familia, entender de que más allá de nuestras ceremonias básicas, existen términos que dan explicación lógica a nuestras prácticas, a nuestras ceremonias, a nuestros tratados. Y entenderlos es fundamental, porque saber el por qué tú estás haciendo algo, en qué momento hacerlo y con qué intención hacerlo, es lo que marca la diferencia, familia. Por eso era que eran tan efectivos los tratados de nuestros bisabuelos que eran mayomberos. Pues claro, porque estas personas sabían la lógica y sabían por qué lo hacían. Hoy hemos obtenido mucho conocimiento en tratados, pero no entendemos el por qué. Y aquí es donde está, familia, la esencia del programa pasado. Disculpen a las personas que se sintieron aludidas con el tema del sentido común, pero ya hoy, familia, en nuestra sociedad hay que empezar a tomar los puntos como son, hay que empezar a ver la religión como es, porque si no, familia, vamos a seguir destruyendo generaciones por generaciones. Hoy creemos que el culto es salir con un bandera para la calle y que todo el mundo vea que tú eres palero. Y sí, no sé, para una persona que no sea religioso sí da miedo, pero para una persona que entiende la religión desde adentro se da cuenta que es un bandera, que el collar bandera se usa para temas de ceremonia, no como una prenda de vestir. Y estos son, familia, términos que están ya muy asociados al tema de la sociedad de Cuba y que tenemos que extirpar de uno. Tenemos que comprender el porqué para después entender el qué hacer. Si no, familia, estamos perdidos. Literal, estamos perdidos. Pues nada, familia, desde aquí le envío este programa a José Antonio y a su familia religiosa, a su tata. Tata, no lo conozco, pero desde aquí mis bendiciones y buen trabajo con su hijo. De verdad. Y a José, hermano, gracias por tenerlo por acá en casa y espero seguir contando con su presencia. Pues nada, familia, que tengan buen día. Mis bendiciones. Chao, chao.